Quiero leerles, como solemos hacerlo, un par de pasajes para poner nuestra mente en perspectiva, nuestro corazón, y poder recibir así la palabra que Dios tiene para nosotros. Según de Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y vamos a escuchar el mensaje de Dios a través de este pasaje que dice, mi hijo amado, te estoy sacando del capullo. Hay etapas por las que debes pasar, por las que debes adquirir madurez en mi identidad, madurez en lo que yo soy. Entrégate a mí, déjame intervenir, confía en mí y participa activamente en todo este proceso. No es solo la apariencia exterior en lo que estoy trabajando, también estoy transformando tu apariencia interior. Es momento de abandonar los muros que has construido a tu alrededor. Sin darte cuenta, eso que has levantado también te ha aislado e impedido que hagas la transición hacia la plenitud de tu propia identidad. A través de lo que has venido haciendo en ti, el viejo manto caerá y el peso del nuevo manto surgirá a medida que me busques en los lugares más altos. En la medida que entres en lo nuevo, comprenderás que te estoy llamando a niveles más profundos de madurez. Este proceso exige que tú te nutras con alimentos sólidos en vez de leche a la que estás acostumbrado. Identifica tus áreas de inmadurez y deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Pídeme que te revele lo que te deja crecer y verás los planes de prosperidad que he reservado para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por cierto, no lo mencionó el pastor, pero reiniciamos con el estudio de la predicación de Jesús en el Monte de los Olivos a las 10 de la mañana en la enseñanza. No estoy sentido, hijo, que no lo hayas mencionado, pero luego platicamos. Creo que se nos enchecó el proyector de atrás, por favor. Hay cosas que suceden cuando uno está preparando la palabra para compartir. Por supuesto, cosas que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Dios, las cosas que está haciendo en mi propia vida. Y cuando terminé la plática, dije, esto es demasiado largo para una plática, pero no sé si va a ser demasiado corto para una y dividirlo en dos. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? No sé. Igual comemos más temprano el día de hoy. Ah, ¿sí quieren eso? Porque vamos a hablar de la sal hoy y de la levadura, si Dios quiere, el próximo domingo. El día que tomamos la decisión más importante de nuestra vida fue el día que nacimos de nuevo. Y ese día creímos en Cristo y le entregamos nuestra vida. E inmediatamente después nos propusimos vivir como Cristo y abandonar el pecado. Algunos de una manera lo hicieron, otras lo hicimos de otra manera. Y cuando hablamos de que ahora Cristo está viviendo en nosotros y abandonamos el pecado, la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿quiere decir que desde ese momento dejamos de pecar? No, tristemente no. Pero desde ese momento, lo que todos deseamos de todo corazón es dejar el estilo de vida que caracteriza pues la vida que vivíamos antes. Y al poco tiempo de salir de Egipto, Israel se vio atrapado entre el mar Rojo frente al ejército frente al ejército de Egipto que venía por detrás.
entre la espada y la pared. Dice el pasaje que luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas. Mediante un fuerte viento oriental, el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. ¿Sabes de qué habla este pasaje? Está hablando de una ruta de escape. Una vez que nosotros tomamos la decisión de cruzar del otro lado, una vez que nosotros tomamos la decisión de creer en Cristo, bueno, estamos siguiendo el símil del pueblo de Israel saliendo de Egipto, cruzaron para cruzar del otro lado del mar, se enfrentaron propiamente al mar. Había muros de agua que el Señor estaba reteniendo y en un momento determinado cayeron esos muros de agua, de mar. Significa que todos tus pecados quedaron sepultados en una tumba de mar. Eso pasó el día que nosotros creímos en Cristo. Es decir, pastor, pero yo estaba aquí en la iglesia y yo no vi que se abriera el mar. No, pero sí se abrió. Y una cosa sobrenatural sucedió en tu vida y eso es que tus pecados quedaron sepultados en esa misma ocasión. Dice la Escritura que enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores y el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Y mira, lo que pasa es que la historia bíblica narra que el pueblo escogido dio su primer paso camino a la libertad cuando salió de Egipto. Ellos abandonaron Egipto físicamente y lo que sucedió inmediatamente después es que pusieron una patrulla en el desierto. Igual que lo hicimos nosotros. Salimos del mundo y luego dimos ese primer paso de fe que a lo mejor algunos ya no se acuerdan, o a algunos les pasó de noche, o a algunos todavía no le alcanzan a dar. Pero el hecho que no parece tan trascendente fue un momento de victoria y de gozo por muy buenas razones. Y el primer motivo de gratitud es que ahora tenían la posibilidad el pueblo de Israel de perdonar y olvidar. Déjeme nada más tantear la temperatura del agua. ¿Cuántos de los que están aquí les cuesta un poquito de trabajo perdonar? Un poquito. Si no es fácil, ¿verdad? ¿Y saben por qué nos cuesta trabajo perdonar? Porque no está en nuestra capacidad hacerlo. Si tú no perdonas, lo que pasa es que no le has permitido al Espíritu Santo operar en ti para que se produzca ese perdón. Pero el pueblo de Israel tenía que perdonar y olvidar. Igual que nos pasa a nosotros, tenemos que aprender a perdonar y olvidar. Dice el autor de los Hebreos, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo no sé si tú eres de los que peca de lo mismo. Esos pecados se llaman pecados pegajosos. ¿Has visto una rata de esas que se pega en un papel engomado? Así se atrapan. Entonces mete una pata y luego dice, chirrión, ya me quedé de este lado y entonces empieza a sacudir la pata y se mueve y se mueve. Y dice, ya sé lo que voy a hacer, con esta me voy a detener. ¡Chin! No debería dicho así, ¿verdad? Pero chispas. Ya estoy bien pegado a esta cosa. Esos son los pecados pegajosos. Bueno, el Mar Rojo, cayendo como una catarata torrencial sobre los egipcios, es un cuadro de Dios que nosotros debemos guardar en el corazón. Si no han visto la película de Moisés, ¿cómo se llama? No, que está en caricaturas, El Príncipe de Egipto. Híjole, lo tienen que ver.
Está tan bonita, la música tan hermosa y la historia tan verdadera que vale la pena. Con eso no te vas a ahorrar leer en Éxodo la historia, pero cuando menos te das una idea gráfica de lo que sucedió. Y bueno, piensa en esa escena del mar cayendo cada vez que tú pienses en el perdón de Dios. Normalmente pecamos y luego vamos con el Señor arrepentidos, el Señor nos perdona y de ahí nos levantamos y ya descansé. Pero ahora añádele a ese cuadro la figura del mar cayendo y limpiando todos esos pecados. Este viaje del pueblo de Israel, ellos salen de la zona de Egipto y se acuerdan que dijimos la semana pasada, dieron una vuelta en Pijajirot, que es este punto donde se cree que por aquí cruzaron el mar. Y al mar al que nos estamos refiriendo particularmente es el Mar Rojo. Ahí fue el escenario. Por eso cuando creíste en Cristo y pediste al Padre que te perdonara, Él fue fiel y te perdonó, como dicen las Escrituras. Y quizá tú y yo todavía recordamos los pecados que cometimos, pero el Señor no. Por eso cuando tú tienes esos pecados pegostiosos que no se quitan y estás repitiendo y repitiendo, y vas con el Señor y le dices, Señor, perdóname porque ya volví a pecar. ¿Sabes la cara que pone Dios cada vez que dices eso? Pone cara ¿de qué me hablas? Sí, Señor, volví a pecar. Cada vez que Dios te perdona, Él olvida. El que no olvidamos somos nosotros. Si nos arrepentimos y aplicáramos la sangre de Cristo a nuestras malas decisiones, vamos a recibir el perdón de Dios y también vamos a recibir la sanidad que nuestra alma necesita. Y lo más asombroso es que cuando Dios perdona, Él olvida. Dios perdona el peor de tus actos y de mis actos y va y los sepulta en el mismo mar, ahí donde se separó el pueblo de Israel del ejército de Egipto. Por eso el Mar Rojo es un símbolo de perdón y la sangre de Jesús es la que blanquea, purifica y quita todo pecado. Hablemos un poquito acerca de la sal. La segunda y tercera razón para celebrar la entrada al desierto están de alguna manera interconectadas. Y la sal y la levadura son alegorías o símbolos que vienen del corazón de Dios. Sal y levadura. Pero antes de hablarte un poquito acerca de la sal, te recuerdo que hay una relación que existe entre los periodos de transición de nuestras vidas y las fiestas hebreas de su calendario. Hay un cuadro que estamos siguiendo, espero más o menos lo recuerdas. Aquí lo sobresimplifiqué para recordarte que nosotros como el pueblo de Israel, antes de conocer a Cristo, estábamos en Egipto. Y el primer paso que hay que dar es al desierto, porque vamos camino ¿a dónde vamos? Al descanso. Pero al mismo tiempo están las fiestas judías. Y la primera fiesta que celebró el pueblo de Israel fue la Pascua. ¿Cuándo la celebró? Cuando salieron de Egipto. Aquella noche el Señor les dijo, cada familia tome un corderito, hágale así y asado, hace la carne, coman de pie, ya listos para salir de viaje. E inmediatamente después viene un momento de transición y ahora hablamos de esta festividad que es la de los panes sin levadura. Por eso las fiestas del pueblo judío siguen siendo para nosotros valiosas. El saberlas, identificarlas y ver cómo aplican hoy a nuestra vida.
La fiesta del perdón o de la expiación se describe con detalle en Levítico. Solamente aquí vamos a leer una porción. Los que no se nieguen a sí mismos, en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Hay dos negativas que luego puede hacer que nos confundamos, pero no se confundan. Los que no se niegan a sí mismos, ese día serán expulsados del pueblo de Israel. Y el punto focal de la fiesta del perdón es negarnos a nosotros mismos. Si hay alguna lección valiosa en la Biblia, es esta. Negarnos a nosotros mismos. Esta es la puerta de acceso al desierto. Por eso, si quieres salir de Egipto, tienes que aprender a negarte a ti mismo. Tienes que aprender a dejar tus deseos, tus motivaciones, tus ambiciones, tus planes a un lado, porque eso te va a estar estorbando. Yo no sé si tú fuiste de aquellas personas que dijo, yo cuando cumpla 30 años, ya voy a estar casado con 4 hijos, ya van a estar en las universidades, tendré casa propia y un campo de golf. ¿Alguien hizo planes así en la vida? Permítame decirle que no funciona. Para que los planes de Dios funcionen, nosotros tenemos que aprender esta lección, aprender a negarnos a nosotros mismos. Con su ejemplo, Jesús anunció la transición que cada uno de nosotros tiene que hacer cuando cree en Él, y lo describe aquí en Mateo capítulo 16. Luego Jesús dijo a sus discípulos 3 cosas. Si alguno de ustedes quiere venir y ser mi seguidor o mi discípulo, tiene que hacer 3 cosas. Abandonar su manera egoísta de vida, tomar su cruz y luego ¿qué? Me sigue. Pero primero abandona tu manera egoísta de vivir. Primero abandónate a ti mismo. Por eso Jesús introduce el principio de llevar la cruz. Y cuando dio esta palabra, la gente que lo escuchó se confundió. Nosotros sabemos por el testimonio de Jesús mismo que Él se hizo obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2. Ahora Jesús pide que nos neguemos a nosotros mismos para que se cumpla su propósito en ti y en mí. Y lo mismo aplica al matrimonio. Si tú te quieres casar, ¿cuántos solteros hay aquí? Espérate la mano. Dios tenga misericordia de ustedes. Si se quieren casar, chavos, algunos no están tan chavos de los que levantan la mano. Quiero decirles que para entrar al matrimonio, la única manera de entrar es muerto. Si tú entras vivo, tu matrimonio no dura ni la víspera. Necesitas negarte a ti mismo. Todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros empiezan en el momento que nosotros las negamos. Señor, ¿cómo anhelo tener una casa propia? Y Dios dice, cuando tú me entregues tu casa propia, te la doy. Y nosotros decimos, pero ¿cómo te la voy a dar, Señor, si no la tengo? O sea, primero me la das y luego te la doy. Y Dios dice, no. Primero me la das y luego te la doy. Y esta enseñanza la encontramos nosotros tallada o labrada en los corazones de los judíos. Tomar la cruz no significa morir por los pecados de la humanidad, ni siquiera por los propios pecados. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Ahora, tomar la cruz tampoco significa que tienes que aguantar a tu esposa o a tu jefe o a tus hijos rebeldes, porque algunos andan diciendo que esta es la cruz que me tocó cargar, ¿no? Y voltean y viene a la señora o la suegra. No, mi suegra no se metan, ¿verdad? ¿No? Era muy buena mi suegra, dice Susi. Yo también digo que era lindísima mi suegra. Tomar la cruz es soportar el dolor
que acompaña el cumplimiento de nuestra misión en la vida. Tú y yo tenemos una misión, un propósito establecido por Dios. Tomar la cruz es cuando soportas el dolor que te causa hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso el propósito que Dios escogió para ti de seguro te va a provocar sufrimiento y mucho trabajo. Y negarte a ti mismo es soportar la aflicción, pero con la fortaleza que da el Espíritu Santo. Aquí, ¿cómo nos ha hecho daño Pedro Infante y las películas mexicanas? Y nosotros los pobres y ustedes los ricos, y yo cómo sufro. Nada de eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Es soportar la aflicción porque estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces ya no se convierte en un dolor sufrido telenovelesco, sino en un dolor que nosotros hemos decidido porque nos hemos negado a nosotros mismos. Y alcanzar el propósito de Dios para ti va a requerir el esfuerzo que caracteriza el maratón. Te va a doler todo, pero no debes renunciar. Solo si concluyes la carrera vas a poder llegar a la tierra prometida y después al descanso. Miren cómo lo dice Lucas en el libro de los Hechos. Esto es bien importante. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo, con tal de que acabe mi carrera, con tal de que acabe mi tarea, esta tarea que Dios me ha dado, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todos tenemos un ministerio y ese ministerio es para que estoy aquí en la tierra. Si tú dices estoy aquí en la tierra porque soy contador y para hacer balances, estás completamente equivocado. Si tú dices mi propósito en la vida es sacar a la gente de la prisión porque soy abogado, te equivocaste flagrantemente. Todos tenemos una misión, todos tenemos una razón por la que estamos vivos, y esa razón tiene que ver con la propagación del Evangelio en todo el mundo, a través de los talentos y de los dones, a través del trabajo que Dios te dio. Y Dios te va a colocar justamente en ese lugar porque desde ahí, desde esa plataforma, vas a poder ser un mejor ministro de Jesucristo. Y cuando estás haciendo eso, regularmente va a haber dolor y va a haber crítica y va a haber juicio. Y a lo mejor te corren. Y entonces estarás sufriendo por causa de tu ministerio. Juan en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte. Es decir, soporta la persecución a causa de tu fe y de tu llamado. Y luego, ¿qué sucede? Entonces te daré la corona de la vida. Esa experiencia del desierto es una materia que todos cursamos. Y al mismo tiempo esto es una paradoja. Cada paso intencional que damos para internarnos en el desierto ardiente, inhóspito, sin agua y sin comida, es negarnos a nosotros mismos. Tuve un jefe canadiense que decía, un día leyó la renuncia de alguien. Y antes las renuncias se rubricaban con una frase que decía algo así como, por convenir a mis intereses, estoy trabajando hasta el 25 de febrero de este año. Y este hombre decía, con otra cultura, con otro punto de vista, ¿y qué pasa con los intereses de la empresa? Ah, no, pues nomás mis intereses, ya no me interesa estar aquí, ya me voy. ¿Sabes? A lo mejor eso lo puedes hacer en la chamba, pero eso no lo puedes hacer con el Señor. Dios te ha dado un propósito, no lo puedes decir, pues sí, Señor, ya estoy cansado de este propósito. ¿No me puedes dar otro? No, tienes un llamado, un propósito. Aunque en realidad lo que nosotros deseamos es regresar a la vida de antes. Cuando dices qué decepcionado y qué cansado estoy, en realidad ya en el fondo de tu corazón tú estás diciendo, estaba yo mejor antes que ahora que conozco a Cristo. Por eso aprender a posponer los placeres buenos de la carne produce resultados, pero a largo plazo.
Y mientras logramos, crece nuestro dominio propio. Igual que con Jesús, el Espíritu Santo toma la iniciativa y nos lleva al desierto. Y es claro que no es el lugar donde queremos ir, pero sí es el lugar donde debemos ir, cuando menos por un tiempo larguito. Levanten la mano todos los impacientes. Hijo, no, nomás quería saber si estabas despierto. Sí. Dios nos va a meter al desierto. Bueno, Dios ya nos puso en el desierto y esto toma tiempo. Puedes dejar el reloj y la agenda porque Dios se maneja con otro reloj y con otra agenda completamente diferente. El desierto para Israel fue de 40 años y esa experiencia cambió todo para su bien, para su provecho. Tu desierto y también el mío será un tiempo de prueba, de examen, pero el resultado será de buen provecho. Ahí vamos a aprender a negarnos a nosotros mismos, a abandonarnos en las manos de Dios. Vamos a aprender a confiar en el Señor sin importar lo que veamos ni cómo nos sintamos. En otras palabras, solamente se madura estando en el desierto. Algunos ya los veo yo veteranos de la Segunda Guerra Mundial y son peor que adolescentes. Los que, por ejemplo, los que de todos se sienten, y ya me voy, pastor, de esta iglesia, porque me hicieron el feo. ¿Cómo te explico? A donde vayas va a haber alguien que te haga el feo. Es que aquí me lo hiciste tú, pastor. Pues discúlpame, no te puedo perdonar. No, bueno, pues, de cualquier manera que me cuerne el toro. Finalmente, nosotros pasamos por el desierto porque Dios está logrando su propósito en nosotros, nos está labrando porque nos quiere usar de influencia. ¿Qué tenemos que hacer para ser exitosos? La respuesta es aprender a negarnos a nosotros mismos. Y para lograrlo debemos conocer la verdad detrás de la sal y de la levadura. El Mar Rojo, que tú sabes está entre la península arábiga y Egipto, está entre Sudán y Etiopía, tiene un grado de evaporación tan alto que sus aguas son más saladas y más calientes que las otras extensiones de mar. Este es el Mar Rojo y está rodeado este es el norte de África y toda esta zona es caliente, 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 pero el mar también. Documentándome un poquito para prepararme para esta plática, contiene 40 partes por 1000 de sal, el Mar Rojo. Supera con mucho la concentración de sal del agua de mar. El Mar Rojo es el chamoy de los océanos de la Tierra. No es el Mar Muerto, porque ese no es mar, ese es un lago. Este es el Mar Rojo, que es muy salado. Y cuando Dios creó el Mar Rojo, ¿qué? ¿Se le pasó de sal? Por supuesto que no. Tampoco es una coincidencia ni un accidente, ni es el resultado en este caso del calentamiento global. Si me ayudan en la parte de atrás. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor? Y sabes, esta declaración es importante porque la sal tiene propiedades y tiene cualidades que Dios quiere reproducir en nosotros.
Yo no sé si eres de los que se hace preguntas frente a la Escritura. Cuando está uno leyendo la historia del pueblo de Israel y está leyendo estas cosas. Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz de la tierra. Yo no sé si alguna vez te has parado a pensar, ¿y por qué Dios dice que yo soy la sal? Bueno, hay muchas razones. Para empezar, la sal es una influencia positiva al sabor. Pobres de aquellos que por razones médicas no pueden comer sal. Su comida es insípida, el sabor ya no es lo mismo. Sin sal la comida pierde su gusto. Nosotros debemos ser una influencia positiva y sabrosa para el mundo. Ahí donde estemos, Dios quiere que seamos sal. Pero para darle sabor. Yo espero que tú no seas de esos cristianos de pujido, de esos que ni ellos se lo creen. Gloria a Dios. Cristiano de Biblia bajo el brazo. Ni la uses bajo el brazo, porque con el sudor de, ya sabes, se fastidia la piel. Bueno, no la tuya, la de la Biblia. ¿De qué sirve traer tu Biblia en el tablero? O decir yo soy cristiano, si realmente tu vida no es capaz de darle sabor a la vida de los demás. ¿Sabes? El cristiano debe ser de las personas que cuando se dividen en equipos, todos se lo pelean. Yo quiero el cristiano. Dios me permitió trabajar en una empresa con un jefe cristiano. Y cuando yo hacía contratación de personal, porque era una cadena de restaurantes y íbamos a las diferentes ciudades donde se ponía un restaurante nuevo, entonces yo iba en el plan de avanzada a contratar a la gente. ¿Y saben a dónde me iba? A las iglesias. Y hablaba con los pastores, decía, voy a abrir un restaurante aquí en tu ciudad. Dime quién puede trabajar en este restaurante. Quiero contratar cristianos. Tenía permiso de mi jefe. ¿Saben? No todos me salieron buenos, ¿eh? Pero como sea, cuando contrataba a través de una agencia, a través de periódico, igual no me salían todos buenos. Yo sí estaba dispuesto con tal de que saliera 1, 2 o 3, quizá, buenos, como la sal. Yo sueño el día donde vea anuncios de contratación, donde diga, buscamos hombre, mujer de tales años, no sé qué, cristiano. Y luego después, ingeniero químico, quién sabe cuál, con 15 años de experiencia y que gane 3,000 pesos. La segunda razón más importante, quizá que el sabor es la propiedad de preservación que tiene la sal. Esto quizá nos es extraño a nosotros, pero antes del refrigerador, si los alimentos no se salaban, se echaban a perder. Por eso toda la carne entonces se salaba, el pescado se salaba, para que se pudiera conservar. Los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo somos agentes que preservan el mundo. Con que haya un cristiano como José, hay bendición para todo un país. No es el único caso en la Biblia, Daniel también. Y luego el rey andaba diciendo, así como el Dios de Daniel. Esos hombres eran salados. Hay una tercera razón. Por sus características físicas, la sal era un artículo muy valioso. La historia reseña que los soldados romanos a veces les pagaban sus servicios no con oro, con plata o con otro metal, sino con sal. De ahí viene la palabra salario. Oh, me cayó el 20. Hay una cuarta cosa que hay que ver aquí. La sal es necesaria para vivir. Nuestro cuerpo la requiere para mantener el balance del ritmo cardíaco y también por la importancia que tienen los electrolitos.
De la misma manera, Dios nos creó para hacer y dar un buen balance aquí en la tierra. Lo que trato de decir es que el Mar Rojo es un cuadro que muestra las personas sumergiéndose en las cualidades benéficas de la sal. Significa que si tú tienes una concentración adecuada de sal, puede ser empleado para esterilizar instrumental médico, para tratar quemaduras e infecciones bucofaringeas. Te voy a ahorrar una lana. Trabajé en una empresa farmacéutica y compraba un medicamento italiano con una molécula de sal. No me preguntes qué era eso, pero eso era lo que era el medicamento. Y dependiendo de la concentración de sal que se ocupaba, podías esterilizar equipo médico para cirugías. ¿Te duele la garganta o sientes como que te raspa? Haz gárgaras con sal. No te la tragues porque va para afuera. Pero la sal tiene propiedades que el día de hoy se siguen explotando. Por eso, si el pueblo de Dios, que somos tú y yo, nos damos un baño de sal, vamos a ser como el pueblo de Israel. La inmersión que salvó a los israelitas también destruyó al ejército de Faraón. Sin inmersión, hubieran esclavizado de nuevo al pueblo de Dios y hubieran regresado a Egipto. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender esta mañana. Necesitamos una inmersión en la Biblia y poder recibir el bautismo de Moisés, que dice 1 Corintios 10:2. Dios quiere que nosotros, como el pueblo de Israel, pasemos por el Mar Rojo. ¿Para qué? Para que cuando caiga el Mar Rojo, tengamos la experiencia del desierto que compara con esa acción de limpieza que hubo durante el diluvio aquí en la tierra. Y sabemos que el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra, y la palabra de Dios nos limpia. Por eso, Dios nos llama a sumergirnos en la influencia poderosa de la palabra de Dios. No le tengas miedo a la Biblia. Que se convierta en la primera cosa que vas a hacer cada día de tu vida. Debemos hundirnos en ella de pies a cabeza. Y el Señor desea bautizarnos en su palabra para limpiarnos, preservarnos y hacernos sabrosos. Hoy mismo, haz un compromiso con el Señor y dile: desde hoy me voy a sumergir todos los días en tu palabra, porque yo quiero esa influencia en cada área de mi vida. Lo que Dios quiere de nosotros es que le permitamos que la palabra de Dios nos limpie, nos preserve, nos haga muy sabrosos, para que podamos llevar el mensaje de salvación a un mundo que se está muriendo. Y nosotros, muchos de nosotros quizá estamos con los brazos cruzados. Dice la Escritura que cuando Pablo le habla a los efesios y habla del matrimonio del hombre y la mujer, dice que el hombre sea ese sacerdote que necesita a su esposa y que ella sea limpia como la iglesia es limpia por la palabra de Dios. Si tú le permites a Dios trabajar en tu vida, si tú tienes la experiencia del bautismo de Moisés, si dejas que esas cataratas te llenen ahora desde la cabeza hasta los pies, te hundes en ese mar de Dios, vas a quedar limpio. La sal te va a quitar toda enfermedad. La sal va a servir para que tú seas eso que Dios quiere que seamos en el mundo. Sal y luz. El mundo necesita personas que estén comprometidas
que sean personas de la palabra. En alguno de mis empleos donde estuve antes de estar de tiempo completo como pastor, la mofa que me hacían, el título que me daban era: ahí viene el hombre del librito negro. Pues sí. ¿Saben qué era mi acción número 1 en la oficina? Leer la palabra. La hora de entrada era a las 9, yo llegaba a las 7. Y yo me ponía a leer. Mis jefes sabían lo que hacía. Los empleados sabían lo que hacían. Y porque hacía lo que hacía, también cuando llegó el tiempo de esa misma empresa, me corrieron. Si hay un precio que pagar, sí. Pero yo quiero pedirles a todos aquellos que quieran ser hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres que tienen la experiencia de ese bautismo del Mar Rojo, se pongan de pie para orar esta mañana. Cierra por un momento tus ojos para que no te distraigas. Y ahí mismo en tu lugar, con tus propias palabras, dile: Señor, yo quiero que de hoy en adelante tu palabra sea el alimento sólido que me mantiene, que me sostiene de pie. Quiero ser conocido como un hombre, como una mujer de la palabra de Dios. Señor, gracias te doy por este viaje rumbo a la tierra prometida y al descanso. Señor, gracias te doy por el desierto por donde voy pasando, porque me estás enseñando a madurar. Señor, en esta mañana te doy gracias porque me vuelves a recordar que solamente te soy útil en la medida que me niego a mí mismo, en la medida que dejo atrás mis deseos, mis motivaciones, mis sueños, mis aspiraciones, y que como Pablo pongo mis ojos en el ministerio, en ese propósito para el cual hoy tú me tienes aquí con vida. Señor, permíteme ser salado por ti para que después yo lleve a todos lados donde vaya las mismas propiedades de la sal y que ayude a preservar el evangelio y que mi vida sea un claro testimonio de que he sido cambiado por ti. Gracias te damos, Señor, por la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.